con la sangre de sus parientes. Lo que la elfa quiere decir. Si la sangre es el precio de la travesía, lo pagaré. De un modo u otro, voy a partir. Me pregunto por qué la gente odia a este personaje. Esto que acabamos de presenciar es un arquetipo que ha estado proliferando durante mucho tiempo. En su día te encontrabas alguno así de vez en cuando, pero no llamaban mucho la atención, aunque también es cierto que no te las encontrabas protagonizando El Señor de los Anillos o Resident Evil u otras franquicias de culto amadas por un público amplio. Estas son las protagonistas femeninas fuertes, independientes, indomables, valientes, que no necesitan un hombre y que, como no puede ser de otra forma, son personajes harto desagradables. ¿Podrías callarte? No. No. Las comúnmente denominadas Mary Sues, ese tropo que algunos, generalmente tuiteros enfadados, defienden con argumentos tan ridículos como «pero Luke también era un Mary Sue», porque aparentemente nada te define mejor como Mary Sue que entrenar con el mayor maestro Jedi de la historia y que aún así te inflen la cara a hostias por creerte que ya estabas preparado. No Rey levantando media montaña 2 días después de enterarse de que la fuerza existe, o directamente negando la existencia de tal cosa como una Mary Sue. Asumo que cuando vayan a estrellarse con el coche, gritarán que los accidentes de tráfico no existen. Y lo gracioso es que también te encuentras gente que cree que una Mary Sue siempre va a ser un personaje odioso. Y eso tampoco es cierto. Así que quédate que voy a enseñarte por qué personajes como Galadriel u otras que hemos visto en este canal, checa las listas de reproducción, son personajes que caen mal, mientras que otros que caerían en arquetipos similares resultan altamente disfrutables. Vamos pues a tratar esta cuestión. Algo gracioso que podría analizar es ese argumento de tuitero sarnoso promedio, donde se atribuye ese odio a historias como el machismo o el racismo o cualquiera de estos enemigos invisibles contra los que lucha el activista primermundista desde sus redes sociales. Pero no hay mucho que analizar, son solo excusas que buscan meter unas ideas políticas en la discusión, porque no quieren admitir que el personaje en cuestión está mal escrito y que son fácilmente desmontables desde el momento en el que las películas de Spider-Man, protagonizadas por Miles Morales, han sido un éxito. ¿Quién lo iba a decir? Una película donde un personaje negro toma el rol de un superhéroe archiconocido y a la gente le parece de puta madre. Igual y resulta que las 2 imitadoras de Wakanda Forever no gustaron por alguna razón ajena a su ascendencia étnica. Quizá y hasta tenga que ver con que Miles es un personaje de verdad, que tiene que pasar por un arco donde se muestran sus debilidades y donde debe aprender a ser mejor persona, convirtiéndolo en alguien con quien se puede empatizar, pero también porque no es un personaje que dé la sensación de que quiere robarse el sillón que le pertenece a otro. Cuando observamos a las 2 Mary Sues de Wakanda Forever, nos encontramos con 2 personajes que nada más llegar ya actúan como si se merecieran el traje, solo por existir, ya que, en esencia, ya son personajes perfectos. Son 2 genios que superan ampliamente a sus predecesores desde el vamos. Mirad a la no Iron Man, es una chavalita y ya se crafteó un traje con tecnología Stark, el cual es capaz de controlar perfectamente. Y una cosa así pasa también con la otra. En resumen, han llegado al mismo punto en el que estaban sus predecesores sin pasar por todo lo que tuvieron que pasar ellos, mostrando cómo los escritores o no entienden a los héroes originales o no les importa. Por eso, cuando las ves aparecer con el traje, la sensación que dan es como... ¿Cómo se atreve a ocupar su lugar? Por otro lado, el momento en el que Miles se pone el traje es un momento épico. Y eso es porque durante la película se presenta el ser Spider-Man no como algo a lo que tienes derecho, sino como un peso que debes cargar, pero que al mismo tiempo tienes que ganarte. Miles no sabe cómo ser Spider-Man y por lo tanto otros tienen que enseñarle, no solo a moverse, a pelear o a usar sus poderes, sino toda la filosofía y el sacrificio que significa ponerse el traje. Y no es hasta que aprende todo eso y mejora, ya no en sus habilidades, sino como persona, que finalmente se pone el traje. ¿Cuándo sabré que soy Spider-Man? No lo sabrás.
Eso es lo que es, Miles. Un acto de fe. Eso es épico, eso es algo que consigue que los espectadores le cojan cariño al personaje, porque a diferencia de las otras dos, no trata de ser un imitador, no trata de quedarse con el puesto como si fuese el trono de hierro, y no trata de venderse como la versión mejorada del otro, sino como un sucesor, alguien que aprendió de su predecesor y que intenta ser un digno heredero, y con lo cual no importa de qué color nos salga o que tenga alguna habilidad extra, lo que me lleva a tratar aquí el tema del poder. Trabajar con un personaje superpoderoso no es fácil. Tienes que manejar muy bien la historia para que no acabe siendo algo predecible y aburrido. Quiero decir, cuando Rey ya ha derrotado 2 veces a Kylo, ¿qué tensión queda para su enfrentamiento en la tercera película? ¿Por qué tendría que importarme la última pelea de la película cuando Rey ya ha demostrado ser invencible? Y no es lo mismo que la certeza de que el héroe vaya a ganar, porque todos sabemos que el héroe va a acabar ganando en la mayor parte de las historias. Pero si no puedes construir la ilusión de que podría no ocurrir, entonces lo que ocurrirá es que la gente perderá el interés en la protagonista. Tienes que hacer que el héroe se sienta débil, vulnerable. Algunos que defienden a Rey suelen usar como argumento que Luke también era muy poderoso y que derrotó a Darth Vader. Esto podría funcionar si dejamos de lado que el que uno sea malo no le quita lo malo al otro. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Todo el argumento está mal. Luke consigue derrotar a Darth Vader, pero hay mucho más que eso. Pasó por un entrenamiento, el cual interrumpió para ir a salvar a sus amigos, creyendo que ya estaba preparado, y fracasó estrepitosamente. No solo fue derrotado, fue humillado, tras lo cual pasó por años de entrenamiento hasta que volvió a pelear con Vader, pelea en la que este lleva la delantera todo el combate. En este combate se puede ver claramente la superioridad de Vader, y la única forma en la que Luke consigue ganar es utilizando el lado oscuro, justo lo que no tenía que hacer, porque su pelea no es contra Vader, sino contra el lado oscuro. De hecho, en esta pelea, ninguno está intentando matar al otro. Primero vemos su debilidad, y luego una victoria cuyo coste no queremos. Apreciamos a Luke porque es alguien que se esforzó por ser más fuerte y mejor persona, e incluso cuando tiene momentos geniales donde demuestra poder, sigue siendo humano y sigue teniendo debilidades, lo que consigue que nos importe cuando pelea tanto en la batalla física como en la moral. Pero si lo que quieres es un personaje que parezca fuerte y aún así tener batallas emocionantes, también se puede. Para esto lo que tienes que hacer es construir al villano como una amenaza. Todos sabemos que Goku va a acabar derrotando a Freezer, pero igualmente sigue siendo una batalla tensa, porque durante toda la temporada se ha ido construyendo al villano como un monstruo invencible, alguien temido en todo el universo, y que cada vez que parecía que los héroes se acercaban a su nivel, se sacaba una nueva transformación que los jodía a todos. Por lo que cuando finalmente se enfrentan, tenías a un protagonista muy fuerte enfrentándose al ser más poderoso hasta ahora, que nunca ha perdido o siquiera ha estado en peligro, y que además tiene varios trucos en caso de que exista un riesgo, por lo que uno se pregunta cómo es que va a superarlo. Pero cuando miramos a Rey, lo que nos encontramos es que en su primer encuentro con Kylo lo supera en un duelo de fuerza, a pesar de no tener experiencia. Luego tienen un duelo con sables de luz, donde lo derrota a pesar de que nunca ha usado uno. Y en la siguiente película tienen un enfrentamiento y vuelve a ganar. Y en la tercera ha pasado por un pequeño entrenamiento, por lo que asumimos que es aún más fuerte. Y vuelve a ganar. No hay forma de que a alguien le importe cualquier situación en la que se encuentre esta tía. Ahora, aun cuando no suele funcionar, sí tenemos casos de personajes OP que sí funcionaron. El más llamativo es el de Saitama. One Punch Man es una historia sobre un hombre deprimido que, tras salvar a un niño, decide que quiere ser el héroe más poderoso, y tras unos años de entrenamiento, se vuelve tan poderoso que es capaz de derrotar a cualquiera de un puñetazo. Por lo que cada combate del que forma parte suele terminar así, con él one-shoteando al enemigo de turno. Entonces, ¿cómo puede funcionar esta historia?
Pues porque el desafío, la incertidumbre, no viene de si Saitama será lo suficientemente poderoso. Saitama era alguien que vivía deprimido, porque su vida era absoluta monotonía, lo cual trató de combatir convirtiéndose en superhéroe, pero al volverse tan poderoso, retornó a esa misma monotonía, pues al no tener ningún reto ni amenazas posibles, ya no siente emoción. Se ha invertido la fórmula, y ahora la duda es si el villano será lo suficientemente poderoso como para darle a Saitama una buena pelea. O sea, la lucha no es física, sino emocional. No se trata de derrotar a un enemigo, sino de que Saitama vuelva a sentirse bien, lo cual además consigue que podamos empatizar mejor con él, porque lo más probable es que cualquier adulto funcional haya sentido lo que Saitama siente, esa monotonía donde no consigues tus objetivos. Pero aun con todo esto, todavía tenemos que tratar el asunto más importante, cuando se trata el por qué este arquetipo de personaje es tan detestado. Bueno, creo que es algo que está más que claro a estas alturas. Algo que tienen en común todos estos personajes, como Galadriel, Rey, Shuri u otros como la furra de Resident Evil o Wendy en Peter Pan y Wendy, es que son harto desagradables. Cada una de ellas son personajes que por alguna razón están escritas como unas egocéntricas, irascibles, caprichosas e insufribles arpías. Si tengo que teorizar, diría que esto surge por pura incompetencia. La incompetencia de unos escritores que no saben analizar personajes y que se quedan en una visión superficial sobre por qué actúan de la forma que lo hacen. Hace unos meses me llegó un comentario de un señor de inteligencia limitada. Los mismos que han flipado con Cobra, Rambo, Jack Bauer, John McClane, James Bond, todos los personajes interpretados por Charles Bronson, o el número 1, Harry el Sucio, y la mayoría de los personajes interpretados por el Tito Clint. Mención especial al sargento de artillería Tom Highway. Ya ignorando que ha metido en la lista a personajes como James Bond, que si por algo es conocido es por ser un caballero educado y seductor, comparar la actitud de personajes como la idiota de Willow con la de otros como Rambo es un síntoma de no entender un carajo sobre cómo se construyen los personajes. Si vemos al personaje de Kit, conocida en este canal como el estereotipo de Willow, nos damos cuenta de que es muy insufrible. Es infantil, egocéntrica, irrespetuosa. En el primer episodio ya vemos cómo no es capaz de respetar que su interés amoroso quiera seguir su sueño, y opta por tratarla como el culo, e ir con el tipo con quien la quieren casar, que no tiene culpa de nada, a montar el pollo, llamar la atención y humillar al tipo. Y para rematar, cuando su hermano viene a ayudarla, ella le responde gritándole y diciéndole que es un mierda. Personaje muy desagradable. Pero es que esto es peor cuando conoces su contexto. Esta chica es una princesa que no ha tenido problemas en su vida. Lo más terrible que le ocurre es que no le dejan hacer lo que le sale de los cojones. Si acaso está el tema de que la quieren casar con un príncipe extranjero, lo cual es bastante típico para la época. Y esto me lo quieren comparar con Rambo, un veterano de guerra traumatizado por los horrores que vivió, que incluyen a saber cuánto tiempo de encierro y tortura, y cuya actitud borde está dirigida generalmente contra gente que le ha hecho algo o que no entienden el peligro que significa estar en una zona de guerra. No odiamos a Rambo porque entendemos que es alguien que ha pasado por mucho y ha sufrido de una manera que no podemos entender, y también porque su actitud es adecuada al contexto en el que se encuentra. Su actitud es un reflejo de todo lo que ha pasado. En el otro caso, es una niñata mimada que solo nos recuerda a la niña de papá que llora porque no le quieren comprar el último iPhone. Pero ya que mencionamos la guerra, vamos a hablar de uno de los sujetos principales de este vídeo, Galadriel. Se supone que tendría que ser una elfa sabia y experimentada, que lucha para acabar con el mal, pero aparentemente ella misma es la encarnación del mal. El ego de esta tía es impresionante, desde invalidar las opiniones de otros porque ella sabe más, aunque su mejor argumento es: Todo ha terminado. El mal ya no está. Entonces, ¿por qué sigue aquí dentro? hasta amenazar a quien la salva, sacando un cuchillo para amedrentar a alguien que solo hace su trabajo y a quien, de nuevo, le debe la vida.
Es violenta y manipuladora, jugando de forma sucia para que otros le den lo que quiere, y encima actuando como si les estuviese haciendo un favor. Y aún con todo, la serie le pone un escudo de guión potente, que la protege de las consecuencias, y siempre le da la razón, y además pretenden que la admiremos. ¿Quién es esa? Y este tipo de personaje, o más bien, este tratamiento que se les da, lo hemos visto montones de veces, y en varios contextos. La furra de Resident Evil, Mulan del remake, etcétera, etcétera. Por supuesto, si piensas que alguna de estas es despreciable, alguien que no quieres ver en pantalla, eso es porque no aceptas a una protagonista femenina fuerte. Bueno, esta chica de aquí es Maple, la protagonista de Bofuri, un anime donde unos chavales juegan a un MMO, donde compiten entre varios gremios. La cosa con este personaje es que está rotísimo. Desde el principio se va consiguiendo power-ups absurdos, con los que al poco de empezar a jugar se convierte en una de las top del juego. Y lo rota que está es absurdo. Si acaso lo está más que las otras nombradas anteriormente. Quiero decir, está peleando contra guerreros medievales con espadas y bastones mágicos y se saca putos cañones. Y no solo eso, sino que además es amada por todos los personajes de la serie. Estas características son las propias de una Mary Sue, pero, a diferencia de todas aquellas, esta es amada por el público. Nadie se sorprende o le parece mal que todos los personajes amen a Maple, porque la gente que ve la serie también le agrada. Y eso es porque se trata de uno de los personajes más queribles que existen. Es una chica apasionada y alegre, a quien le gusta compartir su felicidad con los demás. Cuando la ayudan, no actúa como si fuera una ofensa que pensaran que necesita ayuda, o les pone una espada en el cuello, sino que da las gracias, incluso en ocasiones donde ni siquiera necesitaba ayuda. Y cuando son los demás los que necesitan ayuda, les da esa ayuda sin esperar nada a cambio, porque le gusta ayudar. En un punto, le toca competir contra los gremios más poderosos, los cuales acaban ganando, y de hecho casi la derrotan en combate. Y lo que Maple hace, nada más acabar el evento, es ir a buscarlos para invitarlos a una fiesta, porque aun cuando se toma la competición en serio, si puede hacer amigos, lo prefiere. Y no importa que el contexto le permita ser más positiva al no haber riesgo de morir, porque lo que estamos viendo aquí es algo mucho más simple. Es un personaje que no tiene razones para ser desagradable, y con lo cual no lo es. Y sí, es así de simple. Esto es algo que se podría aplicar a cualquiera. Mulan no tenía razones para sacar la espada y apuntar a un hombre que trató de ayudarla, pero lo hizo. Wendy no podía entender por lo que había pasado el Capitán Garfio, pero decidió juzgarlo como si fuese superior. Galadriel fue salvada por Elendil, por lo que debería agradecerle, pero en lugar de eso lo amenazó de muerte. No importa que el personaje sea mujer o que sea de la raza X, no importa que sea alguien fuerte, poderoso, hábil, no importa ni que sea una Mary Sue. Al final del día, lo que hace que odiemos personajes como estos es que quienes lo crearon decidieron que lo mejor era hacerlos desagradables, sin ninguna razón, y porque no les han dado un contexto que los justifique, ni han creado situaciones donde tenga sentido su actitud, y no han querido señalar lo errados que están. Sí, personajes como Galadriel son Mary Sues, pero no por ello son personajes odiados, sino porque ¿cómo coño vas a querer ver una serie sobre alguien que se esfuerza en ser repelente? Nadie quiere ver a Galadriel. Lo que cualquier persona quiere ver es a Maple, porque ella es agradable, es querible, es un personaje que se deja disfrutar. Igual que lo son estos señores que apoyan el canal con sus donaciones, ya sea supergracias o cualquiera de los enlaces de ahí abajo. Ahora visitad este vídeo donde salen personajes odiosos y así poder reíros de ellos. Y visitad mi canal de streaming también. Eso es todo. ¡Hasta luego!